Y pues bueno, el tema que nos trae en esta ocasión, vamos a estar hablando en esta noche, ¿verdad? O en este momento que vamos a estar abriendo la palabra de Dios. Ahorita sí vamos a ocupar bastante Biblia, así que te invito para que la tengas ahí a la mano, ¿eh? Porque hoy sí vamos a estar buscando bastantes textos. Ya nos hemos puesto bastante en contexto histórico, nos hemos puesto bastante en aprender un poquito más sobre lo que sucedía alrededor y por qué ciertas palabras, ¿verdad? Íbamos muchos a las raíces de las palabras, sobre todo de iglesia, para que nos quede bien claro. Y en esta hora vamos a estar viendo y estudiando acerca de Jesús como piedra angular, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo como piedra angular de su iglesia. Entonces es muy importante que estudiemos esto. ¿Por qué? Porque así como se menciona, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre mí mismo, también la escritura lo marca y lo indica como la piedra angular. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo está esto? ¿En qué consiste, verdad? Y en este tema, en cuanto a sobre edificar la iglesia, hay algo que quiero ir relatándote en esta noche. Fíjate bien, hoy día, a veces triste y lamentablemente, hoy día la obra de Dios muchas veces cobra más importancia que el Dios de la obra. Ojo con la declaración que estoy haciéndote. Hoy día la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo más importancia que el Cristo de la iglesia. Al grado que muchas veces dicen, mira, ¿para qué hablamos de doctrina? La doctrina divide. Están poniendo por principio la iglesia o la congregación, que es lo que hemos hablado que es iglesia, la congregación por encima de quien es el fundamento, es decir, están poniendo a la iglesia como el fundamento y al fundamento como parte de la construcción. Entonces, qué triste, ¿verdad? Porque muchas veces, no, es que tampoco no podemos hablar así, ni podemos decir la verdad así tal cual, porque se pueden ofender, ¿qué va a pensar la gente? No, la escritura es clara, ¿verdad? Y nos marca cómo tenemos que hacerlo. Y de esa manera, por eso quería comenzar con esto. ¿Por qué? Porque esa piedra angular ha sido desechada. Así como proféticamente se habló y fue desechada en su momento, sin embargo, hoy en día esa misma piedra sigue siendo desechada. Esa piedra que es Cristo. Y de esta manera, pues bueno, triste y lamentablemente, así está sucediendo esto, ¿verdad? Muy bien, antes de arrancar, rápidamente los saludos a nuestra hermana Patti Ramírez, igual a mi esposa, saludos hermanos, que nos está viendo, saludos hermanos también, nuestro hermano Néstor, mi suegrita, bendecida noches de Tabasco, Liz Galván también, saludos, bendiciones, saludos, igual Liz, gracias por acompañarnos y a todos los que nos estén viendo a través de las diferentes plataformas. Recuerden que estamos simultáneamente a través de Conectados, Matrimonio sobre la Roca, Familia sobre la Roca y Joel Garland, son las 4, así que mandamos saludos a las 4 plataformas. Muy bien, Jesús, la piedra angular de su iglesia. Cuando conocemos tú y yo al fundador de la iglesia, entonces conoceremos por qué fundó su iglesia. Y algo importante también de ir viendo esto que estamos hablando ahorita es, fíjate, mira, es importante porque aquí nosotros vamos a entender, sí, y esta es parte de la declaración que te estaba dando hace un momento, hoy día la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. El fundamento se pone sobre la construcción y la construcción se pone como fundamento. Muy terrible situación que está pasando hoy en día por líderes que más que todo buscan congraciarse, aduladores, ¿verdad? Que buscan congraciarse con la gente aún viviendo en pecado mismo, no confrontan ni tampoco hacen este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante la iglesia que el Dios de la iglesia. Y de esta manera vamos a estar estudiando por qué, el por qué, el cómo y el para qué. Cuando tú conoces al fundador de la iglesia, entonces vamos nosotros a poder ir entendiendo esto. Por eso hoy estaremos viendo al fundador de la iglesia, Cristo, como la piedra angular. En las culturas antiguas, fíjate que un dato muy interesante y curioso en esto es que en las culturas antiguas, especialmente en el Medio Oriente, la piedra angular, también conocida como piedra de cimiento o de fundación, es decir, donde se funda algo, donde se cimenta algo, dice, era la primera piedra que se colocaba en la esquina de un edificio, en el punto de encuentro de dos
muros. Era crucial, dice aquí, ¿por qué era crucial esta parte, la piedra angular? Dice, era crucial porque su posición y alineación determinaban la dirección y la solidez de toda la estructura. Los arquitectos y constructores ponían especial cuidado en seleccionar la piedra más fuerte y perfectamente tallada para esta función. Date cuenta, ¿sí? El dato histórico en este sentido. Bíblicamente, podríamos llamarlo metáfora, ¿sí? O esta ilustración bíblica que podemos encontrar se usa para describir a Cristo. Es un tipo, es un cuadro, es una figura bíblica que podemos encontrar. Y los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, ya anticipaba a un Mesías que sería una piedra probada, piedra angular preciosa, de simiente estable. Y fíjate cómo dice ahí, si tú vas a tu Biblia y buscas Isaías 28, 16. Fíjate cómo dice Isaías 28, 16. Isaías 28, 16 nos dice, por tanto, Jehová, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Fíjense bien cómo lo describe Isaías de alguna manera, de una forma poética, nuestro Señor Jesucristo, de alguna forma, porque Él es la piedra angular. Entonces, fíjense cómo desde Isaías, el profeta Isaías empieza a hablar de este Mesías, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. He aquí que yo he puesto en Sión, dice, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Entonces, es algo muy importante que empezamos a ver ya de que desde el Antiguo Testamento se empieza a hablar de esta piedra. Ahora, Pablo recuerda esta profecía dicha por Isaías a los romanos, también exhortándolos que la salvación no es por obras ni por guardar la ley, sino por fe. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 9, versículo 33. Recuerden que hoy sí vamos a ir bastante a la Biblia, ¿eh? Ya estamos ahora sí metiéndonos ya a profundidad a estudiar un poquito más. No es porque lo otro no lo hayamos estudiado a profundidad, pero aquí ya vamos a usar más Biblia, más estar buscando pasajes. Y te sirve también porque si tienes un marcatexto, digo, trata de marcarlo, ¿verdad? Para que de esta manera puedas tenerlo a la mano, porque cuando se requiere, pues bueno, ya sabes ahí cómo rápidamente ir al pasaje y buscas la parte que ya tienes señalada. Fíjate bien cómo dice Romanos 9:33, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que en él, dice, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí te das cuenta de esta parte? ¿Sí? Es algo donde el apóstol Pablo recuerda estas mismas palabras de Isaías y se la dice a los romanos, pero de alguna manera también en el capítulo 10, versículo 11, fíjate cómo dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, haciendo referencia a qué, a lo que anterior había dicho, y el que creyere en él no será avergonzado. Por eso vuelve a repetir y vuelve, cuando hay algo que encontramos repetitivamente en la escritura es porque es algo muy importante y es algo de vital importancia que tú lo tienes que saber y recordar siempre. Entonces el apóstol Pablo nuevamente le repite a los romanos, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en nuestro Señor Jesucristo, amigo, amiga, hermano, hermana, si tú pones tu fe en Él, olvídate del hombre, olvídate de las personas que somos imperfectas, pon tu fe en Cristo. Él es la roca sólida, es el mejor cimiento donde podemos construir nuestras vidas. Entonces, fíjate bien luego cómo dice Primera de Pedro, primera epístola universal del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Fíjate, mira cómo tengo yo marcada aquí mi Biblia. Te sirve mucho porque así nada más vas al capítulo y de volada encuentras el versículo y las palabras claves como que más remarcadas con otro color. Fíjense cómo dice esta preciosa porción de la escritura. Primera de Pedro 2, 4 al 6. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida
y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. Una vez más, el apóstol Pedro ahora está refiriendo nuevamente a la profecía que había dado Isaías. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Si nos damos cuenta cómo la Biblia está conectada, aun aunque tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, la palabra de Dios es una sola, y del único personaje principal del que se habla, el más importante de todos los que podemos encontrar en la Biblia, es Cristo, porque hablábamos el viernes pasado, Cristo es todo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que empieza ahora a dar un giro de alguna manera paradójico, porque el Mesías, la piedra angular, sería rechazada por los constructores. O sea, si nos dimos cuenta, aquí el apóstol Pedro lo está diciendo, ¿verdad? Dice, ciertamente por los hombres desechada. Digo, fue algo triste, pero era parte del cumplimiento profético también. Entonces, fíjense bien luego cómo dice aquí en el Salmo 118, 22. La piedra que los constructores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo. Una vez más aquí podemos ver ahora en un salmo, específicamente, nuevamente la palabra, la piedra del ángulo. ¿Sí? La piedra que los constructores desecharon. Esta profecía se cumple en el Nuevo Testamento cuando nuestro Señor Jesucristo se identifica a sí mismo como esa piedra, cuando lo que ya vimos precisamente en Mateo 16, 18 le dice a Pedro, Pedro, y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, aquí podemos ver en donde acabamos de leer hace ratito en 1 de Pedro 2, 4, 6, que Pedro recordó esas palabras, recordó quién es la piedra, quién es la roca, la piedra del ángulo. De esta forma, los creyentes también, tú y yo, los que hemos creído en Cristo, y si tú aún no has creído en Cristo, Dios está dando una oportunidad más. La misericordia de Dios se sigue extendiendo. Va a llegar el momento en el que lo vas a querer buscar y ya no lo vas a hallar, dice su palabra. Así que buscadle mientras pueda ser hallado. Entonces es importante que tú hagas caso a la voz de Dios para que también seas parte de esta maravillosa familia en la fe y también puedas ser parte de la iglesia de Cristo. Y fíjense bien, entonces todos los creyentes también somos esas piedras vivas, los que estamos apoyando para la construcción de ese templo espiritual que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y de alguna manera como iglesia de Cristo, esa construcción que Él está estableciendo y edificando, porque Él dijo que Él sería el que la edificaría, ¿verdad? Él mismo. También como piedras vivas edificamos su iglesia, la casa del Dios viviente. Y fíjate bien, tú y yo somos templo del Dios viviente. Eso tú lo puedes encontrar en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Somos templo del Dios viviente. Y también en 1 Timoteo 3:15 nos habla acerca de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Es importante que estos dos versículos, también en 1 Timoteo 3:15, dice cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Sí? Fíjense bien cómo dice, está precioso igual este versículo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo, aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, sepas cómo conducirte. Es decir, que hemos hablado que la escritura es nuestra única regla de fe, de orden y de práctica, ¿verdad? Entonces es la que ordena nuestros pasos, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en estos pasajes podemos encontrar esto. Ahora, fíjense bien cómo dice aquí en esta parte del Salmo 118 que leímos, la piedra que los constructores desecharon ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Este pasaje citado en el Nuevo Testamento, de alguna manera también se habla acerca de esta piedra del ángulo, dice, hace referencia a la crucifixión y la resurrección de Cristo, mostrando
cómo lo que los líderes religiosos de Israel rechazaron se convirtió en el fundamento de la salvación. De alguna manera estamos viendo aquí también el Evangelio en los Salmos, el plan redentor de Dios nuestro Padre para con la humanidad. La piedra principal del ángulo fue desechada. Ahora fíjate bien cómo dice Isaías 53:3. Ve allá la escritura y busca Isaías 53:3. Una vez más, Isaías nos vuelve a hablar de esa piedra que iba a ser desechada, esa piedra del ángulo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si nos damos cuenta cómo una vez más el profeta Isaías habla de nuestro fundador, de nuestra iglesia, de la iglesia, como una vez más el profeta Isaías habla de esa roca. Ahora, fíjense bien también aquí cómo también podemos encontrar en Isaías 8:14 otro versículo más que nos habla acerca de la incredulidad de su pueblo. Una vez más, Isaías fue uno de los profetas que habló mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, de una manera hasta como que un poco más explícita, ¿verdad?, que los demás. Entonces fíjense bien cómo dice Isaías 8:14. Dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Pero fíjense bien cómo dice por piedra para tropezar. Entonces, aquí de alguna manera lo que estamos viendo es que este pasaje profetiza precisamente la incredulidad de muchos israelitas. Esta incredulidad que iban a tener estos israelitas ante la llegada del Mesías, para quienes él, de alguna manera, se convertiría no en una piedra de salvación, sino en una causa de caída. Fíjense bien cómo dice Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Y por qué tenía un propósito todo esto? Juan capítulo 1, versículo 11. Juan 1, 11. Fíjense bien cómo dice Juan 1, 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Seguimos viendo la incredulidad del pueblo de Israel. De esto se habla aquí este pasaje de alguna manera que leímos. Él será un santuario, pero será piedra de tropiezo y roca que hace caer a las dos casas de Israel. Dice, entonces, aquí es donde podemos estar viendo parte también de este cumplimiento cuando el apóstol Juan dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Como vimos que el salmista hablaba, ¿verdad? El salmista, cuando hablamos y vimos en esta parte, en el salmista, fíjense bien, vamos a recordar nuevamente el Salmo para que vayamos enlazando todo. El Salmo 118:22, la piedra que los constructores desecharon, ha venido a ser la piedra del ángulo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjese también el profeta Daniel. De alguna manera Daniel, él también profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo se lo dijo. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo expresó? Libro de Daniel, capítulo 2. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35. ¿Sí? Fíjense bien cómo lo expresa ante la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Le dice, estabas mirando, dije Daniel 2, 34 y 35, estabas mirando hasta que una piedra, una vez más encontramos esta palabra, fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Una vez más encontramos aquí
en la escritura, con el profeta Daniel, esta profecía. Y fíjense bien cómo nuevamente en el versículo 44 y 45 de aquí de este mismo capítulo 2 de Daniel, cómo lo expresa y lo dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Dice: ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Una vez más habla de ese reino eterno, de ese reino que va a permanecer para siempre, dice su escritura, y de alguna manera son las llaves que podemos encontrar que también al apóstol Pedro, les entregó el Señor Jesucristo las llaves del reino, ese reino eterno, su iglesia, ¿verdad? Que va a reinar eternamente junto con él. Entonces podemos darnos cuenta aquí también que Daniel lo está haciendo de esta manera. Ahora, fíjense bien, quiero que nos vayamos entrando ahorita en Génesis capítulo 28. Vamos al libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco, escrito por Moisés. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Y aquí es donde vamos a enlazar, ¿sí?, al pueblo de Israel una vez más con esta piedra preciosa como la describe la escritura. Génesis 28. Fíjate bien cómo dice la escritura. Le voy a dar lectura para que tú lo sigas ahí en casa, a partir del versículo 16. Y ahorita del versículo 10. Fíjate bien cómo dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, ojo, una vez más las piedras, y puso, dice, de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Recuerdan esas palabras de Mateo 28? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Pregunto yo, ¿quién agarra una piedra de cabecera? Ahorita vamos a ver el contexto y vamos a entender esto. Digo, yo la verdad no agarraría una piedra para agarrarla de cabecera. Digo, no es algo cómodo, no es algo suave, no es algo liviano, es algo muy sólido. Entonces, vamos a ver por qué tuvo que agarrar Jacob una piedra de cabecera. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Por qué derramó aceite encima de la piedra? Ahorita lo vamos a ver. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, o sea, esa ciudad donde él estaba se llamaba Luz, él le puso Betel. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Fíjense bien
Aquí el contexto de Jacob en este pasaje era que él estaba huyendo de su casa por dos razones principales. La primera, estaba escapando de su hermano Esaú. Y sabemos, digo, si no conoces parte de la historia, tú puedes ponerte en contexto leyendo los capítulos anteriores, pero te voy a relatar rapidito nada más. Jacob había engañado a su hermano para robarle la bendición de la primogenitura de su padre Isaac, lo que provocó, y pues obviamente engañó no solamente a su hermano Esaú, sino también a su propio padre. Entonces lo que provocó que Esaú quisiera matarlo, por lo tanto Jacob se marcha para evitar la furia, que es la furia de su hermano, pues cayera sobre él. Y también lo otro era para buscar esposa. Su padre Isaac y su madre Rebeca lo habían enviado a Padán Aram, a casa de Labán, el hermano de Rebeca, para que encontrara esposa de su propia parentela y no de entre las mujeres cananeas. El pasaje lo describe de alguna manera saliendo de Berseba, viajando hacia Harán y deteniéndose en un lugar al anochecer para dormir a la intemperie, usando una piedra como almohada. En estas circunstancias, mientras huye y se siente solo, desprotegido en medio del camino, que de alguna manera es cuando tiene este sueño de la escalera que llega al cielo, la escalera de Jacob, donde Dios se le aparece y le reitera las promesas que hizo Abraham e Isaac. Ahora, ¿quién era Jacob? Vamos a verlo rápidamente. ¿Quién era Jacob? Fíjense bien cómo dice aquí. Jacob, su nombre y su significado. Para empezar, Jacob ocupaba el lugar de nieto de Abraham. O sea, era familiar directo de Abraham, ¿sí? De las primeras generaciones. De hecho, era la tercera, ¿sí? Entonces, era Abraham, Isaac el padre y posteriormente Jacob, ¿verdad? Entonces, él es el tercer patriarca en la línea de la promesa de Dios que se estableció a través de Abraham, el primero de los patriarcas, padre de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, padre de Jacob, y Jacob, que posteriormente Dios le cambia su nombre, ¿verdad? A Israel, hijo de Isaac, padre de las 12 tribus de Israel. No es casualidad que hasta la tercera generación se vaya materializando el inicio de las 12 tribus que iban a representar a Israel, de donde a través el padre de la fe, Abraham, somos hijos también de Abraham, y en la omnisciencia de Dios, sabiendo que tendría que justificar por la fe a los no judíos, es decir, a los gentiles, a todas las demás naciones que no eran judías, dio la promesa a Abraham. Y fíjense bien, ahorita vamos a aterrizar en este pasaje. El nombre y el significado de Jacob significa el que sujeta o el que se agarra al talón o el que engaña o suplantador. Un nombre que refleja su carácter inicial y su historia que tuvo de engaños. La genealogía, de alguna manera, es nieto de Abraham, hijo de Isaac. Él es hijo de una tercera generación. Hijos, tuvo 12 hijos y una hija, Dina. No solamente tuvo 12, tuvo 13, por lo menos registrados en la escritura. Podemos encontrar también a una hija, una mujer que se llamó Dina. Y bueno, tú puedes luego posteriormente investigar un poquito porque casi de ella no se habla. Y entonces, pero sin embargo, de sus 12 varones es donde nacen las 12 tribus de Israel, de esos 12 hijos que Dios le dio. Entonces, pero sí es importante que vayamos encontrando estas conexiones, ¿sí? Estas conexiones que vamos a ver. Fíjense bien cómo dice Gálatas capítulo 3. Quiero que vayas a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versos 6 al 18. Gálatas 3, 6 al 18. Gálatas 6 al 18. Fíjense bien cómo dice. Wow, sí está bastante larguito. Vamos a ver. Fíjense bien cómo dice que les dije Gálatas. Efesios, estoy en Efesios. Gálatas 6. Muy bien, fíjense bien cómo dice. 3, perdón. Ay, ¿qué me pasa? 3 del 6 al 18. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, es decir, todos los que creen en el Señor, los que tenemos fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, ustedes pueden leerlo completo posteriormente, pero la importante aquí al principio dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos
de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a las demás naciones, aparte de los judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, imagínense desde cuándo se le dijo este cumplimiento que iba a venir hasta este momento en el tiempo de Jesucristo. Aquí podemos ver cumplida la promesa, ¿verdad? Hasta llegar a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y que de alguna manera somos hijos de Abraham porque creemos, ¿verdad? Por fe. Entonces, la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Jacob era el segundo hijo gemelo de Isaac y Rebeca, nacido después de su hermano Esaú, y ya vimos parte del significado, ¿verdad? Jacob nace como el menor de los gemelos, siendo su hermano mayor Esaú desde el vientre de su madre. Se dice que luchó con su hermano, simbolizando de alguna manera su carácter luchador y obstinado, terco, ¿verdad? Entonces, parte de los eventos de su vida, pues bueno, compra la primogenitura, engañando a su hermano Esaú y a su padre, en este caso a su hermano Esaú, con un plato de lentejas, y también el engaño a Isaac, ¿verdad? Su padre recibe la bendición paterna, el sueño también, de alguna manera, algo destacable en la vida de Isaac, también es el sueño en Betel, el que estamos leyendo en Génesis 28, ¿verdad? Donde tiene la visión de la escalera y donde pone de cabecera pues una roca, una piedra. Encuentro con Dios, ¿verdad? En su retorno a Canaán también lucha con un ángel o con Dios mismo y recibe un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios, simbolizando su transformación espiritual y su papel como patriarca. Y fíjense, eso lo podemos encontrar en Génesis 32, versículos del 22 al 32. Tú lo puedes leer también posteriormente, anótalo ahí, ¿verdad? Pero sí lo puedes leer esa parte. Peniel fue el nombre que le puso Jacob a ese lugar que significa el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y esto lo encuentras en Génesis 32:30, donde luchó y persistió hasta obtener una bendición. Tras esta lucha, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, y eso está mismo ahí en Génesis 32, en el versículo 28, que significa el que lucha con Dios, o Dios lucha, o príncipe de Dios. Fue el padre de 12 hijos y una hija Dina, como ya vimos. Ahora, recordemos que estamos centrados en Génesis 28, ¿sí? En Génesis 28 del 10 al 22, ahí es donde estamos centrados. Que después de ponernos un poquito en contexto sobre quién es Jacob o quién era Jacob, porque recuerden que no podemos entender la iglesia de Cristo si no vemos la conexión tan marcada con el pueblo de Israel como el tipo y cuadro de la iglesia de Cristo. No olvidemos que fue la promesa dada al padre de la fe, a nuestro padre de alguna manera también espiritual, como podemos llamarlo, como padre de la fe, Abraham. Fíjense bien desde dónde empieza la promesa. Génesis capítulo 12, vamos a Génesis rápidamente, capítulo 12. No pierdas de vista en el que estamos meditando, ¿sí? Génesis capítulo 12, donde está la promesa hecha a Abraham. Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 22, una vez más recordando esta verdad, ¿verdad? De parte de nuestro Dios. Génesis 22, 15 al 18. Génesis 22, 15 al 18 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, cuando vas a sacrificar a Isaac, dice: tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora preguntaremos: ¿tantos judíos? O sea, ¿se refería realmente a una raza en específico? ¿A los judíos nada más? Se estaba refiriendo a esta promesa a la iglesia del Señor Jesucristo, a este reino que se iba a establecer. Y de alguna manera también en Génesis 15 podemos encontrar parte de todo esto. En aquel día, dice, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, y hablando nuevamente de la diversidad de tierras y de posesiones que le iba a dar a Abraham. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 7, que de hecho acabamos de leer, no tiene mucho, Gálatas 3:7, una vez más, fíjense bien.
Aquí vemos parte confirmada de esa promesa. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Nos damos cuenta la conexión desde Génesis 12, la promesa que Dios le hace a Abraham, hasta Gálatas, donde está confirmando esa promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y a qué se refería? ¿A qué pueblo se refería realmente? Haciendo dice la Escritura, de dos pueblos uno solo. Entonces, acerca de esa unión que hay en Cristo entre judíos y gentiles. Y en Romanos capítulo 4, fíjate bien, vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, la ley no fue por eso, fue por la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Vano sería el sacrificio de Cristo si podemos a través de otras cosas, otros elementos alcanzar la salvación. Vano sería. Por eso dice aquí, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Sí? Si nos vamos dando cuenta aquí en esta parte, fíjense bien ahora cómo dice la parte que sigue diciendo el 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El que creyó, dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Si vamos hilando entonces esta conexión, mis hermanos. Si vamos, existe una profunda y significativa, de alguna manera, conexión teológica entre la piedra ungida por Jacob, en Génesis 28, como lo vimos, y la persona de Jesucristo como la piedra angular y la cabeza de la iglesia. Esta conexión se establece a través de simbolismos y la tipología bíblica. Uno, la piedra de Jacob, de alguna manera, como símbolo. Y también el relato de Jacob en Betel, que significa casa de Dios, es fundamental. Jacob usa una piedra como almohada. Tiene un sueño de una escalera con que conecta el cielo y la tierra. Y a la mañana siguiente toma esa piedra, la levanta como columna o señal y derrama aceite sobre ella. Tú dices, o sea, ¿qué conexión? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto? Ahora, vamos a ver esto. La piedra y el aceite, Betel, casa de Dios. Fíjate bien, aquí te lo voy a poner en más grande para que lo logres ver. Fíjate bien cómo encontramos esta conexión. Simbolismo de la piedra que primero es un lugar de descanso, porque lo podemos ver como una almohada, ¿sí? Y luego se convierte en pilar o un monumento donde simboliza la presencia, el pacto y el fundamento de Dios. Era lo que yo preguntaba hace rato. ¿Quién agarra una piedra para tenerla de almohada? ¿Verdad? Yo creo que yo hubiera mejor agarrado hierbita, la hubiera juntado y sobre eso me recostaba. Pero sin embargo, esto muestra también a Cristo como el buen pastor. ¿Por qué? Porque esa almohada le sirvió para él de descanso. Y dice la Escritura en el Salmo 23 que él nos va a hacer descansar. Entonces, y no es el único pasaje que nos habla acerca del descanso que podemos encontrar en Dios. Entonces es importante que lo vayamos enlazando de esta manera, como esta figura que se está utilizando aquí de la piedra conecta con Cristo directamente. Lo agarra como almohada para descansar, ¿sí? Porque Cristo es nuestro descanso, y también luego posteriormente vemos que lo unge la piedra. O sea, ¿por qué ungir una piedra? En la cultura judía, amigo, amiga, hermano, hermana, la unción con aceite era un rito ceremonial para poder consagrar a personas importantes como reyes, sacerdotes o profetas al servicio de Dios, marcándolo como elegidos para una misión especial. El acto de derramar aceite, es decir, ungir, consagra la piedra, marcándola como algo apartado para Dios. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo y del acto de unción que designa a alguien. Por eso podemos encontrar en la Biblia que nos dice que nosotros tenemos ¿la qué? La unción
del Santo, es decir, tenemos a su Espíritu Santo derramado y ungiéndonos constantemente, dice, y del acto de unción que designa a alguien o algo para un propósito divino. Por eso somos santos, porque tenemos la unción del Santo. Hemos sido apartados para Dios, para un propósito específico, para un propósito divino, y de aquí es de donde viene el término Cristo, que significa ungido. Y fíjate bien, te voy a mostrar aquí rápidamente, Cristo, Mesías, ungido, es lo mismo. Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías. La raíz etimológica de alguna manera es en griego y la palabra griega es Christos, ¿sí? Y significa ungido o elegido. Y ahí te aparece en pantalla cómo está en griego, ¿verdad? Y cómo está en hebreo. Y ambos significa lo mismo. Es decir, cuando decían del Mesías, estaban diciendo Cristo, pero en hebreo. O cuando decían Cristo, estaban diciendo Mesías en griego. Entonces, si nos damos cuenta, esta parte es importante que nosotros también la vayamos conectando, porque Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías. La conexión de alguna manera que ahora vamos a ver de piedra angular y cabeza de la iglesia. La conexión con Jesucristo de la piedra de Jacob. De alguna manera esta teología bíblica conecta esta piedra de Jacob ungida y convertida en fundamento, ¿sí? Como casa de Dios, Betel. Con Cristo en dos aspectos principales lo logra conectar. Fíjense bien, uno, Cristo como la piedra o angular o cabeza del ángulo. El Antiguo Testamento profetiza que el Mesías, es decir, el ungido, sería una piedra y el Nuevo Testamento lo confirma en el Salmo 118, 22, que fue el que ya leímos, y también en Isaías 28, 16. Anuncian una piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo, y una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, como lo relata Isaías 28, 16, que fue uno de los primeros versículos que vimos. El Nuevo Testamento ahora entonces aplica directamente estas profecías a Jesús, y aquí nos podemos dar cuenta, ahora ya todo empieza a apuntalar a Jesús. Este suceso que pasó en Jacob, desde el hecho que lo agarró como cabecera, como parte para descanso, un simbolismo del descanso, desde alguna manera que agarra esa piedra y la unge y la erige como un monumento, ¿verdad? Entonces desde ahí empezamos a ver esta conexión del cumplimiento profético también y cómo estamos enlazados con el padre de la fe que es Abraham, ¿verdad? Como hijos también de alguna manera de esa promesa de nacer hijos y ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, Hechos 4:11, el apóstol Pedro declara, fíjense bien cómo declara Hechos 4:11, vamos rápidamente ahí. Hechos 4:11. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí? Ha venido a ser cabeza del ángulo. Efesios 2:20. Efesios 2:20 afirma que la iglesia está de alguna manera edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo dice Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, aquí podemos ver al Señor Jesucristo como esa piedra angular. Y hay varios pasajes más que mencionan esto, como ya vimos los del Antiguo Testamento y ahorita estamos viendo los del Nuevo. Ahora, Cristo como la cabeza de la iglesia. Cristo como la cabeza de la iglesia. Fíjense bien, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. ¿Cómo dice Colosenses 1:18? Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Dice la iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y más adelante vamos a estudiar Colosenses, cuando abordemos específicamente a Cristo como la cabeza de la iglesia. Aquí lo estamos conectando la piedra angular, porque ahorita lo estamos viendo como piedra angular y posteriormente lo vamos a ver como la cabeza de la iglesia, pero aquí ya lo estamos tratando de ir enlazando. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza suprema
de la iglesia, que su cuerpo es la iglesia, y eso lo podemos encontrar en Efesios 1, 22 al 23 y en Efesios 4, 15. Digo, te los dicto nada más para que tú los tomes en cuenta, para que posteriormente también tú los puedas estudiar en casa, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros estemos en esto. Ahora, Cristo es la cabeza, es el fundamento y es la autoridad máxima de esta congregación de creyentes que es la iglesia. Ahora, el sueño de la escalera, la puerta y la escalera, parte de este simbolismo. ¿Qué viene representando esto? Recordemos Betel, casa de Dios y puerta del cielo. De alguna manera, la escalera, Jesús mismo conecta el sueño de Jacob con su persona. Juan 1:51. Fíjense bien cómo dice Juan 1:51. Aquí le está hablando a Natanael, ¿sí? Fíjense bien, Juan 1:51. Juan 1:51. Juan 1:51. Fíjense bien cómo nos dice la escritura. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál fue el sueño que tuvo Jacob? Precisamente parte de esto, ¿sí? La escalera que conectaba el cielo con la tierra ahora es el Hijo del Hombre. Jesús es el único mediador. Es el único mediador que proporciona la conexión y el acceso a Dios Padre. La piedra de Jacob es ungida y Jacob la llama casa de Dios y puerta del cielo, lo que de alguna manera hace una figura a Jesús, quien es la puerta. Juan 10, 7 al 9. Vamos ahí mismo en Juan, pero ahora en el capítulo 10, un poquito más adelantito, 10, versículos 7 al 9. Fíjense cómo dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy, ¿qué dice ahí? La puerta de las ovejas, ¿sí? Algo importantísimo, soy la puerta, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Una vez más nos conecta también con el Salmo 23, porque Él es el pastor, el buen pastor. Entonces nos damos cuenta todas estas conexiones que estamos encontrando acerca de nuestro fundador. La importancia de conocer a nuestro fundador. Entonces Juan 14:6 más adelantito nos dice, dijimos que esta parte de casa de Dios y puerta del cielo, la escalera, la puerta, podemos ver este simbolismo. La escalera, es decir, la que lleva a esa puerta, de alguna manera podemos verlo aquí con el Señor Jesucristo. Dijo Él, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma que podemos llegar a Dios es a través de Jesucristo. No hay atajos, no hay caminos más cortos, no hay mejores caminos, no. Cristo es el único camino que lleva al Padre. Moisés entonces se sienta, si ponemos a recapitularnos un poquito, Moisés se sienta sobre una piedra y Aarón y Hur sostienen sus manos, Éxodo 17:12. Pudiéramos hablarlo también como esta figura. La ley de Dios fue escrita por su mismo dedo en tablas ¿de qué? De piedra, ¿verdad? Una vez más podemos ver por qué sus mandamientos fueron escritos en la piedra. Cristo iba a ser ahora esa piedra que iba a estar en nuestros corazones. De alguna manera, esta es otro cuadro, otro tipo, ¿verdad? Otra figura que podemos encontrar. Las 12 piedras del Jordán, ¿verdad? En Josué capítulo 4, en este sí quiero que vayamos rápidamente, Josué 4. Josué capítulo 4. Josué 4, versículos 5 al 7. Fíjense bien cómo les dice. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros toma una ¿qué? Piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea como que dice, señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?
Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán, ¿de qué dice aquí? Monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Yo no sé si esas piedras sigan ahí, no lo sabemos, ¿verdad? Pero al final de cuentas no está haciendo referencia literalmente a esas piedras, está haciéndonos referencia a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive para siempre, Él es el fundamento sólido, Él es el que nos recuerda todas las cosas a través de su Espíritu Santo. Entonces, sí vamos logrando esta conexión, recordando que de alguna manera los apóstoles son parte también de ese fundamento de la iglesia, como lo pudimos leer en Efesios 2:20. Ahora, también David derrotó al gigante, ¿con qué? Con una piedra. Y si pudiéramos ver más tipos, más cuadros de Cristo como la piedra del ángulo, la piedra viva, la verdad es que la aplicación de esta función de la piedra angular de Cristo se puede entender de alguna manera en estos puntos. Fíjate bien en qué puntos. Uno, que nos va a dar fundamento y estabilidad. Cristo nos va a dar fundamento y estabilidad, así como lo dice en Corintios 3:11. Somos colaboradores de Dios y edificio de Dios. Ahorita solamente te voy a mencionar los versículos y los lees tú en casa y haz un escrito acerca de qué es lo que Dios te habla a través de este. Fíjate bien lo que dice. Cristo, entonces, aplicándolo, es nuestro fundamento. ¿Por qué? Porque nos va a dar estabilidad. De igual manera, nuestra salvación y vida espiritual se construyen sobre él, garantizando que no seremos movidos por las pruebas o las falsas doctrinas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo habla sobre el hombre prudente y el hombre insensato? Que dice que el hombre prudente construye su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, ¿verdad? Y dice que vinieron ríos y fuertes vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero ¿qué pasó con la casa? ¿Se cayó la casa? ¿Se destruyó? ¿Fue grande su ruina de esa casa? No, dice que permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Por eso es que nosotros nos estamos llamando familia sobre la roca, matrimonio sobre la roca, y todo lo vamos a poner sobre la roca que es Cristo. Pero otra de las cosas que también nos podemos aplicarlo de esta manera es que la roca también, como piedra del ángulo, nos da alineación y nos guía, es decir, nos alinea a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, y su Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Es decir, ¿a quién? A Cristo, porque acabamos de leer en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. ¿A quién nos va a guiar? A Cristo. A Cristo, la piedra angular. Por lo tanto, alinea nuestra vida y guía nuestras vidas para poder ser semejantes a Cristo y agradarlo a Él y darle toda la gloria a Él. Todas las enseñanzas de los apóstoles y profetas apuntan a Cristo y a su obra, estableciendo la dirección para la vida de cada uno de los que hemos creído en Él. Ahora, ¿qué otra cosa podemos aplicarla? Es que crea unidad y adherencia, ¿sí? Unidad y adherencia, es decir, la piedra angular une los dos muros del edificio. En la iglesia, Cristo es el punto de encuentro y la unidad entre judíos y gentiles. ¿Se han visto esos puntos de encuentro en verde que pintan en supermercados y todo? Porque cuando pasa un desastre natural, se supone que ese es el lugar donde puedes mantenerte a salvo si se cae la estructura, si se cae el edificio. Por eso se llama punto de encuentro. Cuando los brigadistas y todo hacen esto, te llevan siempre al punto de encuentro ante una catástrofe. Entonces, Cristo es nuestro punto de encuentro. Es de alguna manera, es lo que estamos viendo aquí. Cristo es unidad y adherencia, es decir, si estamos en Cristo, todos nos vamos a encontrar en Cristo. Por eso, si estamos conectados a Cristo, vamos a estar conectados unos con otros. Él derribó esa pared intermedia, como vemos también en Primera de Pedro 2:5, en Efesios 4, del 11 al 16, que te invito para que también lo leas en casa, ¿verdad? Entonces, una casa o edificación, por muy sencilla, tiene ángulos, ¿sí? Y estos ángulos, si tú analizas ahorita en donde te encuentres, ve cómo está la construcción de tu casa. Aquí yo tengo un ángulo, de este otro lado tengo otro ángulo, y esos ángulos lo que hacen es que ahí convergen. Ahí dos paredes se unen, ¿sí? Entonces eso es lo que Cristo hace. Cristo es lo que une todo. Cristo es el todo. Entonces eso es lo que tú y yo debemos de tener en cuenta. Y para concluir, ¿sí? Para concluir,
La piedra ungida en Génesis 28:18 es un tipo, un símbolo profético de nuestro Señor Jesucristo. Así como la piedra ungida se convierte en el lugar de la presencia de Dios y la puerta del cielo, para Jacob, Jesús es el ungido de Dios, Cristo, el fundamento inamovible, la piedra angular y el medio de acceso, puerta y escalera a la casa de Dios, el reino, su iglesia. Cristo como la piedra angular es un fundamento sólido, estable, único, alinea y guía nuestro ser a su voluntad, une y nos adhiere a Él y entre nosotros como iglesia. Cristo es nuestro punto de encuentro entre los que somos sus hijos para estar conectados unos a otros. Es el vínculo perfecto. Y termina diciendo Efesios 2:19-22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, porque estamos en Cristo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento. La verdad, estoy muy agradecido por cada uno de ustedes que se conectan. Créanme lo que es una motivación grande, ¿verdad? Porque eso da a ver que habemos muchas personas que aún queremos seguirnos fundamentando en la palabra de Dios, ¿verdad? Queremos asirnos, como dice la Escritura, asirnos a la palabra de vida. Queremos afianzarnos a la palabra de vida. Queremos construir nuestras vidas. Queremos alinear nuestra iglesia a la voluntad de Dios, a la cabeza que es Cristo, a esa piedra del ángulo. Eso es lo que queremos hacer, y al estudiar todo esto nos va a ayudar para que el día de mañana, pregúntale a tu pastor, he estado estudiando estos temas, mire, he estado viendo esto, pero arguméntate tú también con la Escritura, porque esto te va a servir para defender la iglesia de Dios. Recuerda que somos columna para sostener y baluarte para defender la verdad de Dios. No podemos quedarnos de brazos cruzados, ni podemos quedarnos callados pensando y diciendo, a ver qué pasa. A ver si cambian las cosas, a ver qué sucede. Tenemos que hablar, tenemos que defender la iglesia del Dios viviente, tenemos que actuar. Decía el mismo salmista, tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Si la ley de Dios ha estado siendo invalidada en las iglesias, es tiempo de actuar, como dice la Escritura, porque han invalidado tu ley. Así que pues bueno, agradecemos a todos los que nos estén viendo desde Matrimonio sobre la Roca. Saludos, conectados, también saludos, familia sobre la Roca, gracias por acompañarnos. También a los que me están siguiendo a través de mi página de Joel Garland, muchas, pero muchas gracias. Permítanme terminar con una oración. Y pues bueno, recordarte nada más, el próximo viernes 3 de octubre, primeramente Dios, vamos a estar estudiando el fundador de la iglesia, parte 3, en la lección 4, que vamos a estar viendo como Cristo, la cabeza de la iglesia y el nuevo pacto. Y con esto vamos a concluir esta parte de esta serie que estamos estudiando, la naturaleza y el origen de la iglesia, para posteriormente ahora empezar a hablar ¿cómo puedo ser parte de la iglesia? Vamos a empezar a hablar sobre la membresía de la iglesia, y en la membresía de la iglesia vamos a tratar temas sobre cómo la disciplina en la iglesia, cómo debe de ser esta y hasta dónde son las consecuencias fatales en el caso de un miembro. Vamos a ver también cómo puedes ser parte de la iglesia, cómo puedes ser tú un miembro de la iglesia. Y de esta manera vamos a seguir estudiando hasta que lleguemos y concluyamos con todo lo que tiene que ver con la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Y la autoridad que tienen los oficiales de la iglesia, como son los pastores y los diáconos, ¿verdad? Y de esta manera vamos a ir viendo también cuáles son las características que debe de cumplir un pastor, ¿verdad? Que están escritas en la palabra, los requisitos, más que características, los requisitos que debe cumplir un siervo de Dios, un pastor, un diácono, y de esta manera poder tener con claridad todo esto. Así que vamos a continuar con esto. Gracias una vez más por conectarse y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas sin lugar a dudas, Padre. Yo cada vez que estoy estudiando esto, tú me hablas, me recuerdas, me revelas tantas cosas a través de tu palabra, Señor. Me muestras
cosas grandes y ocultas, como dice en Jeremías, Señor. Tú nos muestras cosas grandes y ocultas cuando clamamos a ti, Señor. Y por eso estamos clamando para que tú, Señor, nos sigas mostrando tu voluntad, Señor, para que tú nos sigas guiando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, y llénanos a través de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Padre, que nos llenemos de ti a través de tu palabra, porque esta es la que nos va a guiar a toda la verdad. Ella es, Señor, de alguna manera la que nos va a enseñar, la que nos va a redarguir, la que nos va a corregir, la que nos va a instruir en justicia, para que seamos perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, por todas las personas que están teniendo contacto con todo esto que estamos hablando, con este estudio bíblico, Señor. Te pido que tú sigas trabajando en sus vidas, sigas trabajando en cada una de nuestras vidas, síguenos perfeccionándonos, Señor, y ayúdanos, Señor, a cimentar nuestras vidas y todo lo que hagamos en ti, Señor, a que si vemos algo deficiente, Señor, lo podamos corregir a través de tu palabra, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Señor, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Señor, pues te pedimos que tú sigas obrando en nosotros, que nos des un descanso más, Padre, y que de esta manera podamos reponer energía. Si es tu voluntad que veamos el día de mañana, para que de esta forma, Señor, podamos levantarnos contentos por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, aún sin merecerlo. Gracias por esa gracia maravillosa, Señor, en la cual tú la manifiestas de muchísimas maneras. Gracias, Padre, por amarnos tanto, Señor, porque te amamos a ti, porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor, por ser ese Dios soberano que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Confiamos y Señor, descansamos en la promesa que tú has hecho, que tu ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. Gracias, Señor, por defendernos. Gracias, Señor, por amarnos como nos has amado, de manera incondicional. Señor, te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.